Seguimos en Primera Plana hoy con Arnab Beranger, periodista de la redacción inglesa de RFI, y con Philippe Siguel, jefe de la redacción adjunto de la agencia France Press. Normalmente, en este punto, sabemos quién es nuestro personaje de la semana. Hoy lo vamos a modificar un poco, vamos a hablar más bien de personajes que han marcado este 2018. En unos instantes les voy a preguntar a mis invitados cuáles han sido para ellos su personaje de 2018, como lo ha hecho la revista Time, llevando a su portada a los periodistas protagonistas. Por ejemplo, el saudí Jamal Khashoggi, recuerden, asesinado de forma macabra el pasado 2 de octubre en el consulado de su país en Estambul, ha compartido el puesto de personaje del año de la revista junto a otros reporteros, como dos periodistas birmanos condenados por investigar una masacre de musulmanes rohingyas por el ejército birmano, otra periodista filipina, María Ressa, por su cobertura de la guerra antidrogas brutal que libra el presidente filipino, del que hemos hablado en la primera parte, Rodrigo Duterte. Lo primero, antes de preguntarles por los personajes del año, voy a empezar por Philippe. No sé si algo no funciona bien en el mundo cuando tenemos que llevar a los reporteros, a nuestra profesión, a la portada de Time para reivindicarla. Algo falla, ¿no? Obviamente, aunque sabemos que la profesión de periodista siempre ha sido una profesión muy peligrosa, muy amenazada. Que tengamos conciencia de eso es importante. Usted sabe que, bueno, la profesión de periodista a veces no es tan bien vista por el pueblo, justamente. Y podría ser también un tema que hubiéramos podido hablar durante esa entrevista. De ahí las fake news. De ahí las fake news. Pero yo creo que las periodistas también tienen una responsabilidad. O sea, no olvidemos que el populismo es, por una parte, la estrategia política de ciertos líderes para empoderarse del enfado del pueblo, para difundir su propia agenda, sus ideas racistas, etc. Pero también el populismo es ese enfado en sí mismo. O sea, y yo creo que a veces los periodistas lo han olvidado también. O sea, con los periodistas, ¿quién hubiese predicho el Brexit? ¿Quién hubiese predicho la victoria de Trump en Estados Unidos? Sí. Es una lección para nosotros también. O sea, entonces es importante que hagamos nuestra mea culpa, que entendemos que también hay tal vez un enfado que no hemos visto en el pueblo y que en el rechazo de las élites tenemos que pensarlo nosotros. Bueno. Arnab, desde luego, ese enfado no lo hemos sabido detectar los periodistas. Yo pienso que no estábamos ahí en las consecuencias de la crisis. Al menos a pie de calle, no sabíamos detectarlo. Bueno, yo pienso que lo que pasa con los periodistas es que estamos a veces, bueno, muchas veces, llevados por la emoción. Cuando vemos que algo está pasando, entonces, por emoción, por curiosidad, vamos para cubrir esto, porque nos parece, esa historia interesante. Pero lo que pasa, la consecuencia, es que no pensamos que hay mucha gente que está viendo eso. Y la gente ve eso, y la gente también se emociona, pero de otra manera que nosotros. Nosotros nos emocionamos para informar, pero la gente se emociona y después como una cosa vuelve otro, pues vuelve otro, y la información se transforma. Y hoy en el día con las redes sociales, una información se transforma mucho. Entonces, como decía Philippe, tenemos que tener mucho cuidado, es nuestra responsabilidad y claro, tenemos que hacer una mea culpa no solamente para Trump, pero también en Francia por Le Pen. Sí. Por ejemplo. ¿Cuál es la preocupación principal de la gente? ¿Quién vota para los líderes populistas? El hombre blanco, humilde, que no vive en grandes ciudades, claro, pero en pequeñas ciudades, en Estados Unidos, por ejemplo. Y a él no le importa para nada el feminismo, todos los temas de sociedad que a los periodistas le interesan mucho. Al Partido Demócrata le interesaba también mucho y tal vez por eso ha perdido la elección en Estados Unidos. Entonces tenemos que pensar eso. ¿Cuál es la preocupación de la gente? Y si no, los periodistas a lo mejor en eso hemos cometido un poco el mismo error que Macron, es decir, no salir en el caso de Francia de los bordes de París, intentar ilustrar un país con lo que vivimos dentro de un microcosmos. Tal vez, y yo creo que Macron ha cometido un error haciendo una comparación con los años 30 de que estabas hablando. No estamos en los años 30. No hay un líder como Hitler que quiere destruir una raza, no hay que quiere invadir a los otros países. No estamos en la misma situación. Entonces no hay que culpabilizar a la gente
diciendo, ustedes votaron para un líder populista, son malos, sean más inteligentes. Eso no, es la reacción típica de las élites que, Claro. que el pueblo está rechazando justamente. Tenemos que entender las causas del enfado de la gente. Es muy importante porque la vida está cambiando mucho, la mundialización tiene muchos efectos en la vida cotidiana de la gente. Tenemos que entenderlo, describirlo, me parece Y súper es muy importante de describirlo, como yo digo, porque en este momento, y también esos brutos que hemos visto allí, eso es el resultado de la emoción. Y por ejemplo, yo me recuerdo de una historieta sobre la elección de Le Pen. Entonces, había una persona que está, por ejemplo, caminando en la calle, llueve, dice, está lloviendo, voy a votar Le Pen. Entonces va, no sé, va en la casa, su gas no funciona. ¿La gas no funciona? Voy a votar Le Pen. Y hacía una serie. Entonces, al final dijo, ay, voté Le Pen. Entonces, eso es la emoción, y cada cosa nos estamos diciendo, no, entonces tenemos como periodista de no tener mucha emoción en esas cosas, porque si nos emocionemos, eso es lo que pasa. Lo que pasa es que en este mundo de las fake news, el combate es precisamente contra la emoción, ¿no? Porque la fake news lo que ponen toda la carga en la emoción, y por mucho que se aporten datos para contrarrestar esa emoción, en el mundo actual esas emociones pesan mucho más que cualquier tipo de dato, ¿no? Sí, yo pienso que, pero es La frialdad, el matiz, Sí. es un poco el enemigo, ¿no? La respuesta simple es la respuesta que dan los populismos de diversa índole. Y a veces esas respuestas simples son más atractivas, ¿no? Porque Claro. no necesitan matiz, van a la víscera. Sí, un fake news es muy potente, tiene mucho poder, porque es precisamente lo que la gente quiere escuchar. Y cuando nosotros en la agencia France Press tenemos un servicio para luchar contra las fake news, El un checking, servicio ¿no? de El fact-checking. fact-checking, fact-checking, y a sí, veces claro. nos damos cuenta que cuando lo hacemos, la gente que creía la fake news cree aún más fuerte, diciendo, es una prueba, que es verdad, es un complot, ¿no? Entonces, De hecho, la AFP hace parte del complot. La semana muy pasada, gracioso. uno de los compañeros del departamento de fact-checking de la agencia de Philippe estuvo aquí en el programa hablando de las fake news. Hablando de todos estos líderes, voy a preguntarles cuál ha sido su personaje de 2018. Voy a empezar contigo, Philippe. ¿Cuál ha sido tu personaje de 2018 y por qué? Bueno, mi respuesta va a falta de originalidad, obviamente. Yo diría de nuevo que sería Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, porque ha tenido muchos éxitos y sus decisiones han tenido un impacto fuerte en el mundo. O sea, Éxitos, a ver. por ejemplo, el éxito diplomático con Corea del Norte. Sus antecesores habían fracasado, no habían podido reanudar el diálogo, habían intentado, Obama había intentado, pero no pudieron. Y Trump, con su estilo muy especial, lo ha logrado, a reunirse con Kim Jong-un. Entonces es impresionante. Luego, Y- por ejemplo, en las elecciones de medio mandato, cuando todos pensábamos, una Claro. vez más, los periodistas Ay, que iba a caer, que iba a claro. caer, que iba a caer. Pues ahí daños limitados. daños limitados, Y yo- bastante limitados comparado con sus antecesores en unas elecciones. Claro, y yo diría que o sea, el panorama es muy favorable para la reelección de Trump. O sea, yo creo Claro. que sí. Y él Está- muestra también que él puede manejar el país. Ahora que los demócratas ganaron ganaron los midterms, ¿qué hace? No va a pagar para la pared de México. Bueno, vamos a parar el gobierno. Sí. Él logró imponer su voluntad. Sí. La mudanza de la embajada de Estados Unidos en Israel, por ejemplo, el reconocimiento de Jerusalén como capital, impuso su candidato para la Corte Suprema Sí. y lo logró. Y es una decisión que tiene mucha importancia. Y los militares que sacaron de Siria, como Sí, decían. sí. Así que tú elegiste Trump como tu persona No, de Creo que no, creo no. el personaje de Arnab sigue en el mundo anglosajón, pero me parece que es otro. Arnab. Sí, es que es verdad que siguen, porque yo no conocía, yo no sabía el personaje de Philip, pero para mí yo elegí el primer ministro británico Theresa May. Y voy a decir por qué. Porque esto, no sé si mi colega de la redacción inglesa va a estar de acuerdo, ¿no? Sí. Pero bueno, entonces es mi opinión personal. Pero voy a decir por qué. Porque más que todo, yo quería poner también una mujer Sí. en este mundo
de cuando hay todas esas personas con los luchadores que vimos en el Courrier International, los brutos, no hay mujeres ahí. De pronto la presencia de una mujer es necesario también. Bueno, es que el poder es completamente masculino, Sí, eso hay que decirlo. Sí, es el poder es masculino, sí. y está lleno de testosterona. Quizá a lo mejor si lo descargáramos de testosterona nos iría de otra forma. No sé, salvo en Alemania, por ejemplo, que es la Sí, primera claro. potencia de Europa. Claro, y son excepciones a nivel global. Sí, pero no solo para- el poder político, el económico, vemos los consejos de administración que son grupos de hombres. Sí, claro, pero para Theresa May, yo digo, bueno, la primera cosa es una mujer, pero más que de ser mujer, y yo tengo mucho respeto para ella, podemos estar de acuerdo o no con lo que ella hace. Por ejemplo, en 2015, Sí. ella fue votada la islamófoba del año. Entonces, ha hecho cosas que la gente no está de acuerdo. Y Pero ahora tiene- este año, ella fue Es un trabajo la complicadísimo ahora mismo. complicadísimo, pero ella quedó. Sí, sí, sí. Todos Ha sus ido ministros, salvándose. ella está intentando de negociar. Ella, por ejemplo, cuando hizo su plan de checkers, ella encerró todos los ministros en una casa para decir que tienes que hacer un acuerdo. Ahí los ministros se fueron. Hizo un voto de confianza en su gobierno, lo ganó. Y todo ello para corregir lo que muchos tildan de irresponsabilidad de su antecesor. Claro. Y además, sin quererlo, ella tal vez va a ser un contrapeso al populismo, porque el ejemplo del Brexit Sí. muestra muy bien a la gente, mejor que otro líder, muestra muy bien que la solución preconizada por el populismo no funcionan. Y ahora la gente que han votado para Brexit se dan cuenta que no era el cuento que Es se que- imaginaban. Y a lo mejor el resto estamos descubriendo que eso que intenta Theresa May es lo único que se puede intentar en este callejón sin salida, ¿no? Que es a lo mejor lo que estamos descubriendo día a día, ¿no? Que a lo mejor lo que ella intenta es lo único que se puede hacer, Arnab. Claro, para mí ella está intentando de negociar. Ella tiene un mandato por un referéndum. Ella está negociando, ella tiene un trato, ella está hablando con Juncker, ella está hablando, y ella está sola en frente de 27 estados. Y yo tengo mucho respeto en eso, con una mujer en un mundo que es mayoritariamente masculino, luchando, intentando negociar. Yo pienso, podemos estar de acuerdo o no con su política, pero con su personalidad y su propósito, yo pienso que para mí sería el personaje del año. Pues nada, nos quedamos con la figura de Theresa May, con el protagonismo de Donald Trump, también con todos esos periodistas que ha llevado la revista Time, esos reporteros jugándose la vida, en muchos casos perdiéndola, incluso como personajes de 2018. Muchísimas gracias a los dos por haberme acompañado hoy en esta edición. A todos ustedes que tengan una feliz salida de 2018 y buen inicio de 2019, año en el que nos volveremos a reencontrar aquí en Primera Plana. Muchas gracias.